Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero estén bien de salud. El tema que se aborda en este video va a ser la disolución y se van a ver también aquí algunos compuestos precipitantes, ¿sí? El tema lo voy a presentar yo, el ingeniero Carlos Alberto Sornosa Caro, y pues vamos a empezar entonces. Tenemos que las relaciones atómicas en los compuestos eh, se van a agrupar con el fin de generar, en este caso pongo un ejemplo de un cristal, ¿sí? Ese es un cristal de cloruro de sodio, eh, el cual va a presentar dos átomos, ¿verdad? Uno de sodio y uno de cloro, básicamente. El átomo de sodio va a ser el más pequeño, aquí se puede ver, y el átomo de cloro va a ser el más grande, ¿sí? Van a estar acomodados en cierta manera eh, que van a permitir eh, que tengan igual número de acomodo, ¿verdad? Y este acomodo va a hacer que se haga pues el cristal, ¿sí? Van a estar básicamente pues fuertemente entrelazados el cloruro de sodio aquí en el cristal, van a estar muy unidos, ¿sí? Tenemos las sustancias electrolíticas y solventes. Los electrolitos son sustancias que al disolverse en agua o en algún compuesto polar se van a disociar en partículas cargadas eléctricamente. Estas se van a llamar iones, ¿sí? O emigrantes. Entre los electrolitos se encuentran los ácidos, las bases y las sales. Aquí estamos poniendo un ejemplo del cloruro de sodio en esta figura, el cual va a ser un electrolito, el cual se va a disociar cuando se pone en agua en iones positivos llamados cationes y iones negativos llamados aniones. Las disoluciones son mezclas homogéneas que contienen por lo menos una fase minoritaria, denominada soluto, que se encuentra disuelta en otra mayoritaria, denominada disolvente, o solvente también. Cuando el soluto es un electrolito y el disolvente es una sustancia polar, como en el caso del agua, la disolución es una disolución electrolítica, ¿sí? Entonces aquí prácticamente lo que les quiero mencionar es que el compuesto minoritario, ¿sí? Que sería el soluto polar en este caso, es el cloruro de sodio, ¿sí? Este cloruro de sodio, cuando se pone ya en agua, se va a convertir entonces en un electrolito, ya que tiene su capacidad para disociarse, ¿sí? Se va a disociar en iones de sodio y iones de cloro. Y se le llamaría ion cation sodio y ion anión cloro. El sodio presentando una carga positiva y el cloro teniendo una carga negativa, ¿verdad? Por esa cuestión es que se le llama electrolito porque tiene la capacidad de disolverse, ¿sí? Y de difundirse en esos iones, ¿sí? Aquí yo estoy poniendo también una imagen de la estructura tetraédrica del agua, ¿sí? Pero lo que quiero que vean aquí es que el agua se une por puentes de hidrógeno entre moléculas de H2O, ¿verdad? Entonces aquí tengo H2O, de la carga positiva de los hidrógenos va a buscar la carga negativa del oxígeno de otra molécula de agua y va a generar así la estructura del agua. Y cuando yo pongo un soluto polar, ¿sí? Que sería mi parte minoritaria, en una parte mayoritaria, que sería mi solvente polar, en este caso el agua, va a generar que se disocie, ¿sí? Aquí tenemos, aquí en esta imagen, al sodio, ¿verdad? Que presenta una capa de solvatación o una capa de hidratación también se le llama. En la cual aquí podemos ver que el sodio, al presentar su carga positiva, va a atraer a las moléculas del agua, ¿sí? Pero las va a atraer del lado del oxígeno con su carga negativa, ¿sí? Recordemos que el agua presenta una carga parcialmente positiva del lado de los hidrógenos y una carga parcialmente negativa del lado de los oxígenos, ¿sí? Por lo cual entonces
el sodio, al tener carga positiva, va a atraer a las moléculas del agua por la parte de los oxígenos. Y en el cloro va a ser lo contrario. El cloro va a atraer las moléculas del agua, pero por la parte de los hidrógenos, ¿sí? Ya que el cloro, como tiene una carga negativa, va a atraer a las moléculas del agua de la parte de los hidrógenos, ¿sí? Que son carga positiva, hacia el cloro con carga negativa. Le repito, se llama esta capa de hidratación o capa de solvatación. Eso es lo que te permite saber si tu soluto polar va a ser un electrolito o no, ¿sí? O si va a ser un electrolito fuerte o débil. Va a la parte de disociación electrolítica de las sustancias en disolución. Obviamente ya cuando te menciona aquí sustancia en disolución, se quiere referir a que el compuesto minoritario ya está difundido en el compuesto mayoritario. En este caso pues va a ser lo siguiente. En el caso de las sustancias orgánicas como el azúcar, la glicerina o el alcohol, van a presentar una conductividad eléctrica muy mala, ¿sí? Pero hay otras sustancias que están también en una disolución acuosa que van a producir o van a generar una buena corriente eléctrica, ¿sí? Van a permitir que se genere bien la conductividad eléctrica dentro del cuerpo acuoso, ¿sí? Aquí podemos incluir las disoluciones de la mayoría de los ácidos, como puede ser el ácido clorhídrico o el acético, que sería el vinagre. Algunas bases como hidróxido de sodio o hidróxido de calcio, y algunas sales como cloruro de sodio o cloruro de tartrato o de potasio. Básicamente las sales, recordemos que es un metal más un no metal, que tiene que presentar así como que iones. Si presentan iones, el compuesto minoritario, en su mayoría se va a poder disociar, ¿sí? Pero bueno, la explicación de la gran conductividad eléctrica de estas disoluciones nos las dio en 1887 el químico sueco Svante Arrhenius. Este vivió de 1859 a 1927. Este sugirió que una parte o la totalidad del soluto, que sería el compuesto minoritario, que está presente bajo las formas de iones separados en una solución acuosa, va a transportar cargas positivas y negativas en forma de iones y no de moléculas, ¿sí? Es lo que dice básicamente Arrhenius. Arrhenius menciona entonces que el cloruro de sodio, cuando va a estar aquí en forma acuosa, se va a disociar, que fue lo que expliqué anteriormente, ¿sí? Y pues ahora tenemos los electrolitos fuertes. Aquí tenemos como ejemplo los ácidos minerales ordinarios, como puede ser el ácido clorhídrico, el ácido nítrico o el ácido sulfúrico, y las bases orgánicas y muchas sales que forman disoluciones acuosas muy buenas conductoras, ¿sí? A estas sustancias se les llama electrolitos fuertes. Están casi por completo ionizadas, o sea que están disociadas en disolución. Prácticamente esas que acabo de comentar presentan diferentes disociaciones, ¿sí? En los cuerpos acuosos, ¿sí? En este caso, aquí yo puse el ejemplo de nuevo del cloruro de sodio, que ya lo hemos manejado desde el principio. La sal de mesa. Sabemos que el sodio es un metal y el cloro es un no metal, ¿verdad? Se juntan y generan una sal. Esto que está aquí es AC, que es acuoso, o AQ, que también es acuoso, ¿sí? O sea, esto me dice que este compuesto tiene la capacidad de disociarse, ¿sí? En iones de sodio y iones de clorio. Ajá. Entonces puede ser ion, catión, sodio, ion, anión, cloro, ¿ok? Sodio con carga positiva y cloro con carga negativa, ¿ok? Y entonces, en teoría, es un electrolito fuerte, ya que tiene esa capacidad de disociarse. Y al disociarse, pues permite
que aquí haya una buena una buena corriente eléctrica, pues, una buena conductividad eléctrica. También, si yo adiciono mucho sodio a mi volumen de agua o a mi sustancia disolvente, lo que va a generar ahí es que ya no va a haber como la capacidad máxima de disociarse el compuesto en iones, y lo que va a generar es que se va a precipitar, como en este caso. Aquí podemos ver una representación que yo hice en cuando, por ejemplo, ya le pongo al agua mucho, pues digamos mucho sodio en este caso. eh, Ese sodio que le puse de más va a precipitar, ¿sí? O sea que se va a ir hacia abajo porque ya no se va a poder disociar. Y entonces tendré una parte disociada, que es la que está en el líquido, que no se alcanza a ver, y la otra parte que está como precipitado, que sí se alcanza a ver, como que se presentan dos fases. Cuando una sal está bien, digamos, bien esparcida o bien ionizada, va a ser una mezcla homogénea, que sus fases no se van a poder distinguir. Por ejemplo, eh, cuando uno toma agua, el agua de ahí de los garrafones contiene cierta cantidad de sales y minerales que te ayudan a que tu cuerpo esté hidratado, pero como están en cantidades muy bajas y como son solubles en agua, no se van a ver precipitadas en ninguna parte del líquido. Pero si por ejemplo yo adicionara más de una sal, eh, generaría una solución sobresaturada y generaría aquí el precipitado, ¿sí? También aquí se dice que estas soluciones, cuando se disocian, dependiendo de la cantidad que uno eche de concentración de mi mezcla eh, polar, podría generar que se genere la reacción hacia la derecha, o sea que se disocie con la electrólisis en iones, o también puede volver a regresar, ¿sí? Que de iones se regrese a cloruro de sodio. Eso también debido a la cantidad que puede haber de soluto en el disolvente, o también porque el agua, como está en constante movimiento, sus moléculas hacen que se junten los iones de sodio y cloro y se vuelvan a separar. También depende mucho del tipo de disolvente, digo, de reactivo que voy a disolver, ¿sí? Eso es lo que podemos decir de los electrolitos fuertes. Eh, Así como de manera general, un electrolito fuerte es el que se puede disociar, ¿sí? En sus iones que lo conforman. Y pues también tenemos electrolitos débiles. Estas son otras sustancias en las que puede ser un hidróxido de amonio o un ácido acético, que sería al vinagre, o cloruro de mercurio, ¿sí? Que tienen en disoluciones de idéntica concentración una conductividad mucho menos baja o menor que la de los electrolitos fuertes. Esto se debe a que las sustancias eh, o los o los solutos no se pueden disociar en iones, ¿verdad? Por eso se llaman electrolitos débiles, porque como no se pueden disociar bien en iones, es complicado que ellos hagan una buena conductividad eléctrica. Ujú. Y por lo cual, eh, al momento de que no pueden formar una buena conductividad eléctrica y que no se pueden disociar, formarían muy pequeños iones libres, ¿sí? Prácticamente decimos que es insoluble porque formaría pero muy pequeños iones, ¿sí? Aquí tengo la fórmula. Eh, entonces este es cloruro de mercurio 2. Ajá. Ahí pueden checar su tabla periódica, ¿sí? Cloruro de mercurio 2, cloro con valencia de -1 y mercurio con valencia de +2. Ya el 2 se viene para acá, ¿ok? Y ya por eso cloruro de mercurio 2. Este no se puede disociar tan fácilmente, pero aquí yo puse abajo un ejemplo
en el que ligeramente se podría disociar, pero casi nada, nada, nada. De hecho, hay unos, este, hay unos solutos que apenas si se disocian y otros nada, ¿sí? Aunque mucha gente dice que siempre van a tener siempre, aunque sea lo más mínimo, una disociación en el agua, ¿sí? Pero bueno, estos como no pueden tener la capacidad de disociarse en iones, o se disocian, se disocian muy poquito, no van a poder hacer su no van a poder hacer que el agua transmita bien la energía eléctrica, ¿sí? Cuando un electrolito no se, bueno, cuando un electrolito débil no se puede disociar como uno esperaba, se va a presentar aquí precipitados que pueden ser acá abajo como un sedimento o puede estar en flotación, ¿sí? Pero van a presentarse juntos y van a presentar una mezcla heterogénea donde se pueden ver las fases. En este caso se vería la fase del agua y se vería la fase del cloruro de mercurio 2 junto, pues no disociado, ¿sí? Lo poquito que se llegara a disolver, que sería en este caso, lo poquitito que se llegara a disolver no se vería, pues porque lo que está bien disuelto en un compuesto acuoso, pues es una mezcla homogénea, ¿sí? Pero en sí, esta S también es importante que lo mencione, esta S es de que está en sólido, no que es soluble, sino que está en sólido, ¿sí? Que aunque yo lo eche en agua va a seguir en sólido, ¿sí? Y aquí, pues, mm, aquí podemos ver, bueno, aquí faltó el 2 aquí. Aquí arriba lo puse, pero acá abajo no, pero también lleva el 2. Este 2 del cloro, cuando se disocia, como no se va a ir al ambiente, el cloro cuando está el ambiente es diatómico, pero aquí en este caso no, ¿sí? Inclusive el vaso está medio movido, déjame ver. El vaso está medio movido. A ver si lo puedo recorrer más para que se vea, ¿verdad? Pero bueno. El, el cloro, como les comenté, como no va a ser que se vaya al ambiente, únicamente lo ponemos como dos moléculas de cloro, pero es al balancear la ecuación, ¿verdad? A balancear tu ecuación vas a tener que ponerle dos cloro, ¿sí? Y pues bueno, ya para recapitular todo lo que hemos visto, los electrolitos son sustancias que en solución acuosa se puede disociar en iones y conduce a la electricidad. Ok, entonces aquí tenemos que los electrolitos fuertes se van a disociar al 100%, pero aunque decía Reus que casi en su totalidad, ¿verdad? También no podemos afirmarlo. Uno también dependiendo de la cantidad de soluto que le echamos a la sustancia, ¿verdad? Eh, Son buen conductor de la electricidad y la reacción de ionización ocurre en un solo sentido. O sea, dice que es irreversible. Si yo echo la cantidad, pues digamos, óptima para formar mi ionización de este compuesto que es hidróxido de potasio, si yo lo puedo hacer de manera, si yo le pongo pues la cantidad mínima o la cantidad que no genera precipitado, o sea que no sobresature eh, mi solución, sí quedaría pues en su totalidad pues difundida, ¿sí? Quedaría bien disociada. Pero si yo le echara más hidróxido de potasio a mi solución de agua o a mi líquido, pues generaría entonces eh, la opción reversible de que no todo se va a poder disociar, ¿no? Que cierta parte del hidróxido de potasio pues se va a llegarse a sedimentar porque se generaría, digamos, una solución sobresaturada. Eso es lo que tienen los electrolitos fuertes, ¿sí? Aquí tengo otro ejemplo del ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico pues se disocia en dos moléculas de hidrógeno y
el, el ion sulfato. Eh, Aquí podemos ver también que lo ponemos como 2H, ¿sí? No como hidrógeno diatómico. Este 2H significa que porque como está en agua, se va a disociar, ¿sí? Y no se va a liberar, sino que se va a quedar en el agua, así disociado, no se va a liberar el ambiente, ¿sí? Igual también si yo le echo mucho de este compuesto a mi agua, mm, no se va a poder disociar toda como yo esperaba y podría generar el precipitado, o sea que podría generar una fase que quede así, como ácido sulfúrico, junto, no en iones, ¿sí? Entonces si yo le pongo más, podría ser también eh, esta reacción química de descomposición, o puede ser también reversible, ¿sí? Eso depende mucho. En el caso de los débiles, estos se disocian en un pequeño porcentaje, ¿sí? Y conducen un poco la electricidad. Su reacción de ionización es reversible. Esto sí, aunque yo les eche pues de poquito, van a presentar que puedan hacer reversibles sus reacciones de ionización. Y pues bueno, aquí tenemos el ácido carbónico, el cual se va a disociar entre moléculas de hidrógeno y una de millón carbonato, ¿sí? Eh, Como este es muy poco soluble o puede ser muy poquito a su forma de poderse ionizar, eh, va a regresar de manera reversible a convertirse en ácido carbónico o se puede convertir en su forma iónica, así que va a estar así como en un ciclo cuando está en el agua disuelto. Eso, eso debido a que tiene una baja solubilidad. Em, También el amonio con el agua se produce amoníaco y se produce un ion hidroxilo que también puede llegarse a volver a formar o se puede volver a hacer reversible la reacción de productos, ajá, en reactantes porque tiene muy baja solubilidad, ¿sí? Y pues tenemos las reglas de solubilidad. Ya como esta área está estudiada, ya como ya lleva tiempo estudiada esta área, eh, ya tenemos la ventaja de saber qué compuestos son solubles y cuáles no, ¿sí? También esto te ayuda mucho para cuando, por ejemplo, vayas a hacer tú una práctica de laboratorio o cosas por el estilo. Si sabes que no se va a ionizar todo compuesto, pues para qué me gasto el dinero en el reactivo si no me va a servir para mí como para hacer un buen electrolito, ¿sí? Entonces si ya sabe uno que es complicado que ese compuesto se vaya a disociar, ¿para qué lo compro? Si no me va a servir para lo que yo quiero, ¿sí? Eh, Aquí podemos decir que las reglas de solubilidad mencionan qué compuestos pueden disociarse en agua, en iones y cuáles no, y generan ciertos precipitados que generarían errores analíticos, ¿sí? Si, si ciertos o ciertas soluciones no se pueden ionizar correctamente, generarían un error analítico como aquí lo menciona, y estas reglas son normalmente aplicables para el agua, ¿sí? Que es un disolvente polar. Y el agua prácticamente tiene que estar a 25 grados centígrados, que es la temperatura ambiente como lo mencionan, ¿sí? Si está más caliente, cosas por el estilo el agua, tiene una mayor solubilidad del agua, ¿sí? Y también si le pongo yo agitación, todavía voy a poder disolver más, más soluto en el solvente, pero lo que me dice aquí la regla de solubilidad es únicamente a 25 grados centígrados, ¿sí? No a más, ¿sí? En cuestión del movimiento o agitación, sería una agitación normal que se puede hacer pues con la mano, ¿verdad? O haciendo inversiones con el matraz o con donde se encuentra mi solución, ¿sí? Tenemos que estas reglas se experimentaron en las concentraciones de saturación de las soluciones acuosas, ¿sí? En una concentración del soluto cuando es menor o igual a 0.01 molar, se dice que es insoluble, ¿sí? O sea, va a ser un electrolito débil.
Y si presentamos otros compuestos que su solubilidad sea mayor, te dice que son compuestos medianamente solubles, ¿sí? Que pueden ser electrolitos medianamente fuertes, ¿sí? O medianamente débiles, ¿sí? Si se presentan con concentraciones mayores o iguales a el 0.1 molar, se dice que son compuestos solubles en su totalidad o en su mayoría, por lo cual sería un electrolito fuerte. Aquí esto pues es básicamente lo siguiente que les voy a decir. Si yo tengo un compuesto 0.01 molar, sería un compuesto insoluble, ¿sí? O sea que aunque le ponga muy poquita cantidad, va a llegar a precipitar. Acuérdense que la molaridad es igual a gramos sobre mol, ¿sí? O sea que con poquitos gramos que yo le ponga a la muestra va a precipitar. Y eso es lo que considera esta regla como elementos precipitantes, pues digo em, como compuestos precipitantes básicamente. Después de eso, hay otros autores que mencionan que si presentan gramos mayores a esto, o concentraciones mayores a 0.01 molar, van a presentar en sí solubilidades ya, ¿sí? Se consideran ya solubles, ¿sí? Entonces aquí, eh, entre el valor del 0.01 molar al 0.1 molar, ¿sí? Que puede ser 0.02, 0.04, así pues, se puede llegar hasta 0.1 molar. Entre este espacio que hay, van a ser medianamente solubles, y a partir del 0.1 molar van a ser solubles, ¿sí? Pero también no menciona hasta qué momento puede llegar a ser precipitado. Por eso también hay una que se llama el KPS, que es constante del producto de solubilidad, pero ese lo vamos a ver después, ¿sí? Ahorita lo que importa es ver cuál es soluble y cuál es no soluble. Y pues ahora tenemos la regla de solubilidad 1, ¿sí? En las tablas de solubilidad normalmente tienen del lado contrario al anión y luego tienen al catión. Recordemos que el anión, aquí como lo dice, el anión es una carga negativa y el catión una carga positiva, ¿sí? Entonces, que eso no se nos olvide porque luego pueden llegarse a confundir. Tenemos entonces que los compuestos alcalinos, bueno, más bien los elementos alcalinos, que son los que están en la tabla periódica, los que están en el grupo 1, que sería el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ¿sí? Y también el amonio, van a ser solubles con todos los aniones que se les junte, ¿sí? Pero aquí tenemos que seguir leyendo porque el litio es una excepción. Aquí dice que las sales de amonio, ¿sí? O de metales alcalinos, con la excepción del litio, son solubles en agua a temperatura ambiente. Esto que dice aquí lo voy a explicar. Aquí tienen que checar su tabla de radicales que les di. Em, el amonio presenta una carga positiva, ¿sí? Por lo cual va a ser el catión, va a ser el primer elemento eh, antes del negativo, pues va a ser el primero que se va a poner ahí en los compuestos, ¿sí? Entonces aquí está. Entonces el amonio, con cualquier radical o elemento con carga negativa, que se le llamaría anión, generaría un compuesto soluble, ¿sí? Entonces aquí, vamos a ver lo siguiente, tengo aquí un ejemplo. Aquí tengo el sulfato de amonio, ¿sí? El óxido de amonio, ¿sí? Fluoruro de amonio y cloruro de amonio, ¿sí? Son básicamente solubles en agua y son como sus sales, ¿sí? Entonces, podemos decir entonces que estas van a ser solubles. Eh, y la otra regla que decía que los alcalinos con todos, ¿no? Con todos los
aniones van a generar también compuestos solubles, a excepción del litio, ¿sí? Todos tenemos que el sodio, o el potasio, o el rubidio, o el cesio, o el flúor, más cualquier otro radical o elemento con carga negativa, me va a generar un compuesto soluble, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo del cloruro de sodio, ¿sí? Y del sulfato de sodio y del bromuro de potasio, ¿sí? Y del dicromato de potasio. Pueden ahí checar las valencias y ver si están bien unidos los elementos. Pero en sí, básicamente, como estos compuestos llegan a ser de los alcalinos, o sea, del grupo 1 de su tabla periódica, y están unidos a pues, iones negativos, va a presentar solubilidad en agua, ¿ok? Eso que les quede muy importante ahí. Ahora sigue la regla de solubilidad 2. Tenemos como aniones o cargas o compuestos con carga negativa o elementos con carga negativa, que está el nitrato, el clorato y así el acetato, ¿sí? Y tenemos de cationes que casi todos van a ser solubles, ¿sí? Eh, Se encuentra que en otras referencias eh, el casi todo se omite porque dice que la mayoría son solubles. Cualquier elemento que esté unido al nitrato, al clorato y al acetato van a ser solubles, ¿sí? Entonces aquí tenemos la fórmula que el catión, que es la carga positiva o el elemento positivo, se junta con un anión de estos, ya sea el anión nitrato o el clorato o el acetato, van a ser solubles, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo. Tengo aquí el nitrato de carbono, ¿sí? Este nitrato de carbono, pues como aquí lo mencioné en la tabla, que es en este caso va a ser el catión, el positivo, al encontrarse con el anión nitrato, va a ser un compuesto soluble, ¿sí? Es un ejemplo. Ustedes ahí pueden hacerse su tabla de todos los elementos que pueden ser solubles para ahorrarse esas dificultades que pudieran llegar a tener ustedes. Eh, el ion clorato, cuando se junta con el sodio en este caso también, va a generar clorato de sodio, ¿sí? Este ion clorato de sodio, o este compuesto, eh, este compuesto va a ser también soluble, ¿sí? ¿Y por qué va a ser soluble? Pues aquí está la tabla. Un catión, que sería el sodio, cuando se junta con un anión, en este caso se juntó con el clorato, me generó solubilidad, ¿sí? Compuesto soluble. Y aquí tengo el acetato de sodio, ¿sí? También este va a ser un compuesto soluble, ¿ok? Compuesto soluble en agua. Aquí, en este último, si pueden ver, está esto que está aquí, el CH3COO, este es el ion acetato y el sodio está hasta acá al final. Aquí, como es un compuesto orgánico, se cambia un poquito cómo se acomodan, ¿sí? Aquí en este caso va a estar todo esto con la carga negativa y el sodio con carga positiva. Pero no se preocupen, ahorita nada más vamos a ver puros compuestos inorgánicos. Este acetato de sodio es un compuesto orgánico, ¿sí? Aquí tenemos entonces ahora la regla de solubilidad 3. Tengo aniones, cloruro, bromuro y yoduro, ¿sí? Que son básicamente los halógenos, a excepción del flúor. Y tengo cationes eh, positivos, que serían la plata, el plomo, el mercurio, el cobre y el talio, ¿ok?
tengo estos compuestos. Estos, si se juntan con alguno de estos, van a generar compuestos insolubles. Y ya, mm, los demás compuestos que no generan de aquí van a ser solubles, ¿ok? Como estos son poquitos, se los hice con el fin de que ustedes también los tengan ahí. Como también ya hay poquito tiempo para estar, digamos, trabajando, porque ya se va a acabar el semestre, pues yo les hice estos para que los tengan ahí. Entonces los insolubles van a ser, sales binarias. Ujú. Aquí tenemos con el anión cloro, va a generar cloruro de plata, cloruro de plomo, cloruro de mercurio, ¿sí? Cloruro de cobre y cloruro de talio, ¿sí? Cloruro de talio, aquí lo voy a acercar. Cloruro de plata, cloruro de plomo, cloruro de mercurio, cloruro de cobre, cloruro de talio, ¿sí? Están, esos compuestos van a ser insolubles porque con la regla de acá arriba es con lo que nos dice. Si yo uno estos con son insolubles, ¿ok? Ahora si yo junto estos con va a ser insoluble. Aquí tengo bromuro de plata, bromuro de plomo, bromuro de mercurio, bromuro de cobre y bromuro de talio, ¿sí? Por lo cual también van a ser insolubles. Ahora con el yodo, tengo yoduro de plata, yoduro de plomo, yoduro de mercurio, yoduro de cobre y yoduro de talio, ¿sí? También insolubles, ¿sí? Y aquí decía la otra regla, una de esa misma regla que tenía la excepción del flúor, ¿sí? Por lo cual el flúor con otro anión va a generar un compuesto insoluble. Aquí tengo, por ejemplo, un catión o elemento de carga positiva unido con el flúor, me generaría un compuesto insoluble, ¿ok? A ver, me regreso. Ajá. Aquí tengo fluoruro de calcio, fluoruro de potasio, fluoruro de zinc. Ajá. Estos son insolubles porque están unidos con el flúor, ¿ok? Entonces ahí para que los tengan en cuenta. Eso es lo que nos dice la regla de solubilidad, ¿sí? Y ahora vamos a revisar que los demás compuestos que no se encuentran aquí, ¿sí? Que tengan el ion cloro, bromo y yodo, serán solubles, ¿ok? Que les quede eso de tarea o que les quede en su cabeza, porque vamos a determinar cuál es soluble, cuál es insoluble, ¿ok? Y ahora tenemos la regla de solubilidad 4. Tengo de aniones al carbonato y al fosfato, ¿ok? Y de cationes al alcalinos y al amonio, ¿sí? Entonces aquí dice que los de acá arriba, los alcalinos del grupo 1 y el amonio, unidos a estos, van a ser solubles. Y los que no estén ahí, van a ser insolubles, ¿ok? Como también no son muchos, pues aquí me di la tarea de hacérselos para que los vean. Eh, Aquí tengo metales alcalinos del grupo 1, ¿sí? Más carbonato, ¿ok? Esto me generaría un compuesto soluble. Aquí tengo el ejemplo, los del carbono 1, digo los elementos alcalinos, ajá, del grupo 1 es el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, ¿sí? Estos se juntan pues de manera individual, obviamente con el carbonato, y me generaría un compuesto insoluble, ¿sí? Entonces aquí está lo que se generaría: el carbonato de litio, carbonato de sodio, carbonato de potasio, carbonato de rubidio, carbonato de cesio
y carbonato de francio. Todos estos son solubles, ¿sí? Cualquier otro elemento que se junte al carbonato del fosfato que no esté en la lista van a ser insolubles, ¿ok? Les repito, que no estén en esta lista. Si está en esta lista va a ser soluble, ¿ok? Y tengo al carbonato de amonio, que es el que está aquí. Este carbonato de amonio que está aquí va a ser también soluble, ¿ok? De igual manera con el grupo fosfato que está aquí. El grupo fosfato, si se junta con algún metal alcalino del grupo 1, generaría un compuesto soluble. Igual el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. Cuando se juntan con el fosfato, genera un compuesto soluble. Aquí tengo entonces ya pues la formación de estos compuestos. Este se llamaría fosfato de litio, fosfato de sodio, fosfato de potasio, fosfato de rubidio, fosfato de cesio y fosfato de francio. También aquí podemos mencionar al fosfato de amonio, ¿ok? En este caso todos los que están aquí son solubles. Los que estén unidos al carbonato y fosfato que no estén en esta lista van a ser insolubles, ¿ok? Sería esta otra regla de solubilidad. Yo ahora tengo la regla de solubilidad 5, ¿verdad? Aquí menciona que los aniones, los que tengan el grupo hidroxilo, ajá, o el grupo OH prácticamente, cuando se juntan con los cationes, eh, los metales alcalinos del grupo 1 o el amonio, ¿sí? O con el bario, con el estroncio, ¿sí? Van a generar compuestos solubles. Eh, y los demás serían insolubles. Ajá. Como son poquitos, también se los hice yo. Aquí tengo metales alcalinos más OH, ¿ok? Grupo hidroxilo, me generaría un compuesto soluble. El metal alcalino, acuérdense que es el del carbón, digo, es el del grupo 1 de su tabla periódica. El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio o el francio, si se juntan con el grupo hidroxilo, se generaría un compuesto soluble. También estos son bases, básicamente. A estos, como tienen el grupo H, son unas bases. Pero bueno, estos de aquí, los del grupo 1 con el grupo hidroxilo, son compuestos solubles, ¿ok? Aquí tenemos hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de rubidio, hidróxido de cesio, hidróxido de francio. Por lo cual, estos que están en esta listita son compuestos solubles, ¿sí? Y también contando al hidróxido de amonio, al hidróxido de estroncio y al hidróxido de bario, van a generar también un compuesto soluble, ¿ok? Los que no estén en esta listita, que estén unidos al ion hidroxilo o al OH, presentarían insolubilidad, repito, insolubilidad, o sea, no solubles. Lo que están en esta lista, básicamente, son los que son solubles, ¿ok? Y pues ahora tengo la regla de solubilidad 6, ¿sí? Los aniones sulfato que estén unidos a cationes como es el estroncio, el bario y el plomo, generarían compuestos insolubles, ¿ok? Y los demás estarían solubles. Eso también ya se puede saber ya con la práctica, pues ya gente que ya hizo pruebas se dio cuenta, oye, pues aquí precipita, esto ya no lo ocupo, cosas por el estilo, ¿ok? Y entonces aquí se generaría el sulfato de estroncio, que aquí lo tenemos,
¿sí? También se generaría el sulfato de bario, que ahí lo tenemos. Y también se generaría el sulfato de plomo 2, ¿sí? Aquí lo tenemos. Estos tres son insolubles. Y también cabe mencionar que encontré en otros lugares que también el sulfato de de plata y el sulfato de calcio también son insolubles, ¿ok? Estos de aquí son insolubles. Y si yo quisiera ponerme a investigar más, podría encontrar otros compuestos insolubles con el sulfato, pero estos son los más importantes, ¿ok? Y como únicamente me voy a enfocar en esta regla, si no están en estos listados de compuestos, son solubles, ¿ok? Si están aquí en estos listados, van a ser insolubles, ¿ok? Entonces aquí para que les quede claro. En este caso del sulfato, si están en el listado, son insolubles. Y si no están en el listado, son solubles, ¿ok? Y ahora tengo la regla de solubilidad 7. Tengo anión sulfuro, que se va a juntar con el catión de los metales alcalinos, que serán del grupo 1 básicamente, o que se junte con el amonio, o con los alcalinoterrios, que serán básicamente los del grupo 2 de su tabla periódica, van a ser solubles. Y los demás compuestos que estén juntos con el sulfuro serán insolubles. Entonces aquí tenemos que el metal alcalino más el sulfuro o el azufre me generaría un compuesto soluble, ¿ok? El metal alcalino, perdón, es básicamente los de su grupo 1 de la periódica. El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el flúor, y el francio, van a ser los que van a ser solubles al combinarse con el azufre, ¿ok? Aquí ya se generaría entonces el sulfuro de litio, sulfuro de sodio, sulfuro de potasio, sulfuro de rubidio, sulfuro de cesio y sulfuro de francio. Estos son compuestos solubles, ¿ok? Aquí con el litio también cabe mencionar que a veces aunque sea soluble, es medianamente soluble, ¿sí? O sea que tampoco no va a ser tan soluble, pero bueno. Como está en la lista aquí expresado, pues es soluble, ¿ok? Y aquí también me menciona que el amonio con el azufre, que me generaría obviamente el compuesto sulfato de amonio, va a ser también un compuesto soluble, ¿ok? Y aquí en los metales alcalinoterrios más el azufre también me generaría un compuesto soluble. Los metales alcalinoterrios, ahí checando su tabla periódica, son los del grupo 2, que es el berilio, perdón, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el rubidio. Estos si se reaccionan o se juntan con el azufre, generaría un compuesto soluble, ¿ok? Y pues ahora que reaccionan estos compuestos alcalinoterrios con el azufre, generamos los compuestos siguientes: sulfuro de berilio, sulfuro de magnesio, sulfuro de calcio, sulfuro de estroncio, sulfuro de bario y sulfuro de radio. Aquí como pues presentan valencias de más 2 los alcalinoterrios y el azufre menos 2, pues no va a haber ningún cambio de electrones, por lo cual no va a haber ningún número como subíndice, si pueden fijar en esos compuestos, ¿ok? Por lo cual esto va a dar a un compuesto soluble, ¿ok? Los que no estén en esta lista, ¿sí?, van a ser insolubles. Y los que estén en esta lista
serán solubles. Ok.